Buenos días. Vamos a continuar con los vídeos que se refieren a las nivelaciones de un líquido espirituoso, vodka si queréis, haciendo iteraciones sucesivas del líquido como explicaré. Esto quedó pendiente hará 3 meses o así y esto pretende ser en 2 vídeos la conclusión de estas cuestiones, de una concreta. Y la he titulado el vídeo A la tercera va la vencida, con la ayuda de Mihaly Pituk. Mi nombre es Juan Miguel Gracia, aquí está mi dirección de correo electrónico habitual y hoy es 14 de agosto de 2025. Bien, el asunto va de recurrencias lineales con coeficientes variables, recurrencias del tipo xdn más 1 igual a una matriz cuadrada b de n por b mayúscula de n por x de n, un vector columna, que es lo que se busca. También se les llama a veces ecuaciones en diferencias finitas, en inglés difference equations. Concretamente nos vamos a interesar por un aspecto de la teoría cualitativa de estas recurrencias, que es obtener propiedades de sus soluciones sin conocerlas explícitamente. En particular, nos vamos a interesar vosotros y yo, ustedes y yo, por el comportamiento asintótico de las soluciones, o sea, si X, una aplicación de los naturales en los vectores columna reales 3×1, es solución de este problema de condiciones iniciales, donde X de 0 sería un vector formado por 3 números reales mayores o iguales que 0, antes de nada, los naturales para mí incluyen al 0, es cosa de notación, ya sé que alguna gente a 0 no le llama jamás número natural, y R sub más va a ser el intervalo 0 infinito, que contiene al 0, y todos los números está formado por todos los reales mayores o iguales que 0. Pues bien, este vector de condiciones iniciales suponemos que tiene las componentes 3 números mayores o iguales que 0. La pregunta es, bajo estas condiciones que diremos aquí, ¿existe el límite de x de n? Y si existe, ¿cuál es su valor? Como es un vector, no me estoy refiriendo a un valor real, me estoy refiriendo a cuál es ese vector. Columna. Bien, el problema, entrando en detalle, más en detalle, es el siguiente. Dadas dos sucesiones A y B, que son aplicaciones de los naturales, en este caso en el intervalo cerrado 0, 1, eso las cojo así, y son tales que existe un n sub 0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0, los números a de n y b de n pertenecen al intervalo abierto 0, 1. Supongamos que estas sucesiones son tales, esto es muy importante, que existe el límite de a de n y de b de n cuando n tiende a infinito, límites a los que llamaremos respectivamente alfa y beta. Y sea b mayúscula esta aplicación de los naturales en las matrices cuadradas reales de orden 3, definida por esta expresión 2 que se ve aquí. 2. Primera fila tiene de elementos, depende de n variando en los naturales. Primera fila a de n, 0. Segunda fila b de n por 1 menos a de n, lo mismo en el segundo lugar, y b de n. Y en la tercera fila, 1 menos b de n por 1 menos a de n. Lo mismo aquí, y en el tercer lugar, 1 menos b de n. Está claro que cuando n tiende a infinito, pues esta matriz b de n tiene límite, y el límite es la matriz que tiene aquí alfa, aquí 0, aquí beta por 1 menos alfa, beta por 1 menos alfa, beta, 1 menos beta por 1 menos alfa, 1 menos beta por 1 menos alfa
1 menos beta. O sea que esta sucesión de matrices B tiene el límite. Entonces se trataría de ver si sus soluciones heredan esa propiedad de tener límite. De alguna forma, como dije en algún vídeo anterior, las X de n son hijas de B de n, B de n es su madre, y no es raro, es de esperar que puedan heredar algunas de sus propiedades. Bien, este es el problema general. Añado este trozo de vídeo porque me he confundido al escribir el texto y aquí en el caso noveno había puesto alfa igual a 0. Entonces, aunque lo veáis alfa igual a 0 y beta entre 0 y 1, estaba mal. El caso es este. Gracias. En cuanto a los valores de esos límites de ADN y BDN, alfa y beta, caben estas 9 posibilidades, a lo que he llamado casos posibles. Como ADN y BDN pertenecen al intervalo 0,1 para n suficientemente grande, pues el límite de ADN es un número que está aquí, de hecho está ahí, porque podría ser el límite 0 y podría ser el límite 1, y lo mismo para la beta. Entonces, una posibilidad es que el alfa y el beta estén estrictamente ambos entre 0 y 1. Caso 1. El caso 2, que alfa sea 0 y beta 0. Y el caso 3, que alfa siga siendo 0 y el beta sea 1. En cuanto a si alfa es 1, podemos considerar varios casos. Que beta sea 0 y que beta sea 1. Este caso aquí recuadrado es el caso que vamos a considerar. Y es especial porque en los demás casos, del 1 al 9, se puede demostrar que ese límite que hemos preguntado si existe, siempre existe y se puede hallar el valor. Pero en este caso se resistía a una demostración y gracias a Mihaly Pituk, a quien consulté, pues tuvo la amabilidad de, en pocos días, de darme un contraejemplo en el que cuando sucede que el límite alfa es 1 y que beta es 0, pues hay ejemplos en que no existe este límite. Entonces hoy nos vamos a dedicar esencialmente a este caso 4 y a ese contraejemplo. Contraejemplo a que en los demás casos demostraremos, ya hemos demostrado algunos en vídeos anteriores, que este límite siempre existe. Es un contraejemplo a que este límite exista. Nos vamos a centrar en este caso, pero antes permitidme unas palabras de recordatorio. Esto tiene que ver con un problema que viene de un problema que propuso Philip Davis en su libro sobre matrices circulantes, en que se tienen 3 vasos, podemos suponer que son iguales, y en los que hay unas determinadas cantidades iniciales de vodka. Las iniciales serán x1 de 0, x2 de 0, x3 de 0. Y entonces se van haciendo las siguientes nivelaciones. Se dan 2 pasos, 1 y 2. En un primer paso, lo que hubiera en los vasos 1 y 2 se lleva todo a un vaso auxiliar, o sea, se vacían estos 2 vasos y el contenido se reparte en estas proporciones. ADN de ese total va aquí y 1 menos ADN de ese total de estos va aquí. A continuación se da un segundo paso donde se lleva todo lo que hay en al final del primer paso en el vaso 2 y lo que está esperando en el vaso 3 al gran vaso auxiliar, y lo que hay se reparte en las proporciones BDN a este vaso y 1 menos BDN a este otro vaso. Algunas explicaciones. ADN he pedido que estuvieran entre 0 y 1 porque estoy hablando de proporciones, de fracciones.
de proporciones en el sentido de que tomamos ese total suma de lo que en los dos vasos implicados en cada paso y se reparten en las proporciones ADN y la proporción que queda 1 menos ADN. Y en el segundo paso, en la proporción BDN a un vaso y lo que queda en la proporción 1 menos BDN. Entonces, si arrancamos cuando n es 0, pues en el primer paso distribuiremos a razón de A de 0 al vaso 1 y 1 menos A de 0 al vaso 2. Y en el segundo paso, B de 0 al vaso 2 y 1 menos B de 0 al paso 3. Y así me quedarán las cantidades x1 con n igual a 1. Con n igual a 1. En el siguiente paso, pues las proporciones serán A de 1 y 1 menos A de 1. Y B de 1 y 1 menos B de 1. Estos dos pasos constituyen una iteración. Y cuando se repiten, se repite la iteración. Y se supone, la figura que hay aquí es a lo que hemos llegado detrás de n iteraciones. Y esas cantidades de Vodka, estos son volúmenes. No os digo las unidades, podéis pensar si queréis en centímetros cúbicos, pero se podría usar otra unidad de volumen. Litros o mililitros. Bien, x1 de n es la cantidad de vodka, x2 de n lo mismo y x3 de n que hay en los pasos 1, 2 y 3 después de la enésima iteración. Y vamos a ver qué sucede al hacer la iteración n más 1 ésima. Bien. Entonces, esto que he dicho aquí, lo he preparado con este esquema. Os decía que hay aquí un esquema para expresar matemáticamente estos pasos y estas iteraciones. Hemos arrancado de que en los vasos 1, 2 y 3 había cantidades de vodka x1 de n, x2 de n y x3 de n. En primer lugar, sumamos los volúmenes x1 de n y x2 de n y los repartimos esa cantidad, esa suma que está aquí entre corchetes, en las proporciones ADN y 1 menos ADN. Esto irá al vaso primero y esto irá al vaso segundo. A continuación, cuando vamos a dar este paso, pues tomamos la cantidad que hay en el segundo vaso y lo que hay en el tercer vaso que no ha sido tocado, lo sumamos. Esa suma es esta cantidad que hay aquí, 1 menos ADN por, entre corchetes, x1 de n más x2 de n más x3 de n. Entonces esa cantidad pues la reparto en las proporciones B de n y 1 menos B de n en los vasos 2 y 3. O sea que esta cantidad está aquí puesta entre llaves de conjunto, 1 menos ADN por x1 más x2 de n entre corchetes más x3, y lo multiplico por BDN para saber lo que va al vaso 2. Y esa misma cantidad que está entre corchetes, esa misma cantidad la llevo en la proporción 1 menos BDN al vaso 3. Y de ahí salen pues estas ecuaciones. Este vaso, lo que queda en el vaso 1 al final del paso primero no ha sido modificado en el paso 2. Luego ahí queda que tras esa iteración, la cantidad se debe llamar x1 de n más 1, pues será ADN por x1 de n más ADN por x2 de n. Fijaos que aquí ya están numeradas las páginas y retrocedo en la 5 y a la 6 si quieres llevar un control de eso. En el vaso 2
en el vaso 2 queda esta cantidad. Ojo que hay el paso 2 y el afectado. Entonces me queda B de n por 1, o sea, x1. x1 está multiplicado por B de n por el corchete 1 menos A de n. Lo mismo multiplica x sub 2. Y a x sub 3 solo le multiplica B de n. O sea, esto que hemos dicho, x sub 2 de n más 1 será B de n por 1 menos A de n por x1 de n, el mismo coeficiente para x sub 2 de n, y al x sub 3 de n le multiplica B de n. Retrocedemos y al vaso 3 va esta cantidad, que x1 de n está multiplicado por el producto de dos corchetes, 1 menos B de n por 1 menos A de n. El mismo coeficiente multiplica x sub 2 de n, y en cambio x sub 3 de n solo lo multiplica el corchete 1 menos B de n, que es lo que tenemos aquí. 1 menos B de n por 1 menos A de n por x1 de n, lo mismo para x sub 2, y 1 menos B de n por x sub 3. Y eso es x sub 3 de n más 1. Esto expresado matricialmente es la recurrencia que tenemos aquí. O sea que estos son los coeficientes de esa recurrencia. En la primera ecuación no hay x sub 3, por eso sale este 0. Y de ahí viene esta matriz y este problema. En cómo evolucionan, cuál es a largo plazo las cantidades límites que habrán en los tres vasos, después de que hagamos muchas iteraciones. Hay una primera cosa, y es que si x es una solución de esa recurrencia, pues la suma de las tres componentes es constante. O sea, para todo n, lo que suman estas tres cantidades es la misma. Y eso se debe a que la matriz B de n es estocástica por columnas para todo n. A ver, observemos. Los términos de la matriz ADN son no negativos, mayores o iguales que 0. ADN y BDN lo son. Y 1 menos de ADN, como ambos ADN no es menor que 1, pues esta cantidad es positiva a partir de un n sub 0. Pero en unas sucesiones lo que interesan son los primeros términos, no influyen mucho en algunas cosas. Por otra parte, son números entre 0 y 1, todos estos elementos. La suma de las columnas es 1, en la tercera es facilísimo, más BDN y menos BDN se anulan y aquí solo pervive el 1. Se pueden hacer las cuentas y se puede ver que la suma de la primera columna pues también es 1 y lo mismo aquí. Por eso es una matriz estocástica por columnas. Entonces, si sumo estas tres cantidades, x1 de n más 1 más x2 de n más 1 más x3 de n más 1, pues es sumar es igual a sumar los segundos miembros de estas ecuaciones. Vamos a fijarnos en el x sub 3. X sub 3 será factor común de b de n más 1 menos b de n. O sea, al hacer la suma de esto de aquí, me aparece mondo y lirondo x sub 3 de n. x1 de n está aquí, aquí y ahí. Y ADN más BDN por 1 menos ADN más 1 menos BDN por 1 menos ADN, eso es lo que suma la primera columna de la matriz BDN, hemos quedado que es 1. Luego, aquí también x1 de n sale factor común de una cantidad que vale 1. Y x2 de n, como tiene los mismos coeficientes en las tres ecuaciones, pues también.
Entonces la suma de estos tres números es igual a x sub 1 de n más x sub 2 de n más x sub 3 de n. Y eso para todo n. Por lo tanto, por inducción se puede probar que esta cantidad es constante. Bien, esto aparecerá en otros contextos y cuando me refiera a que tengo una recurrencia donde la matriz de los coeficientes variables, es estocástica por columnas, pues sabremos que eso influye en que la cantidad, la suma de las componentes de los vectores solución es constante. Bien, y ahora aquí redoble de tambores. Vamos a ver el contraejemplo de Mihaly-Pitot para el caso 4, en que alfa vale 1 y beta vale 0. O sea, aquellos en que la sucesión A de n tiene límite 1 y la sucesión B de n tiene límite 0. Pitot se puede ver aquí y pongo comunicación privada porque me comunicó hace unos días. Voy retrocediendo en las páginas, 14, 9, perdonad el mareo. Dio este teorema cuya demostración pretendemos abordar. Como es un contraejemplo a que exista el límite de la sucesión x de n cuando n tiende... Yo no sé si esta cosa que hay aquí nos está dejando ver o no. Bien, continuamos. Este contraejemplo pivota sobre la sucesión S definida en los naturales con valores en 0 o 1 dada por esta expresión. Esta es la clave del vídeo. S de n para todo n natural igual, por definición, a 1/2 más 1/4 por el seno del logaritmo neperiano de n más 2. Entonces, el teorema 2, debido a Pitot, dice: si las sucesiones A y B están definidas aquí, con lo cual el decir que tienen valores en 0 o 1, hay una redundancia, se podría sacar de las expresiones, pero bueno, tienen valores entre 0 y 1. Están dadas por estas fórmulas, os las leo: A de n para todo n igual a esta fracción 4 por n más 1 partido por n más 2 por el seno del logaritmo neperiano de n más 3 menos algo parecido, n más 1 por el seno del logaritmo neperiano de n más 2 más 4n más 6. Y b de n está dada por esta expresión del numerador, que es igual que esta que hay aquí, n más 2 por el seno del logaritmo neperiano de n más 3 menos este término igual que hay, más 2, ojo que está en el numerador ahora, partido por 4n más 8. Entonces este teorema dice, eso lo veremos, que si eso es así, el límite de A de n es 1 y el límite de B de n es 0. Y algo más, y la solución x de n de este problema de condiciones iniciales, x de n más 1 igual a b de n por x de n, y de condiciones iniciales ponemos x de 0 igual con esta función, s de 0, o sea, esto poniendo aquí n0, o sea, logaritmo neperiano de 2 ahí, 0 en la componente segunda y 1 menos s de 0 en la tercera. Como son vectores columna, lo pongo en fila y pongo aquí la t de traspuesta. Pues Pitot probó que esta solución no tiene límite cuando n tiende a infinito. Siendo b de n, pues aquí tengo el enlace, pero no lo puedo tocar. Un momento. Ahí está. Siendo esta
está la matriz, pero con esas ADN en que aparece el seno del logaritmo neperiano. Regresamos y ampliamos. Bien, pues a la demostración de este teorema se dedica el resto del vídeo. Como pongo aquí de título, el teorema 2 invalida la convergencia general de x de n en el caso 4. Caso 4 es cuando los límites son alfa 0 y beta 1. Perdón, alfa 1 y beta 0. Ya hemos dicho que todo pivota sobre esta sucesión, S de n, igual a 1/2 más 1/4 del seno del logaritmo neperiano de n más 2, n natural. Pues esta sucesión no tiene límite cuando n tiende a infinito debido a la proposición siguiente. Bueno, esta sucesión es una sucesión de las que llaman oscilantes. Cuando n tiende a infinito, bueno, el logaritmo neperiano de x, cuando x tiende a infinito, lo sabemos. Y cuando n tiende a infinito, el logaritmo neperiano de n más 2 tiende a infinito. ¿Pero qué hace mientras el seno? Pues el seno, si va pasando por, cuando aquí pusiéramos x real, pues va pasando por valores reales todos continuos y oscila entre -1 y 1. Esas oscilaciones atemporadas con el factor 1/4, -1/4 más 1/4, son trasladadas aquí y sumándole 1/2 pues le afectan, pero las cosas oscilan entre 1/4 y 3/4. ¿Cómo se prueba que una sucesión no tiene límite? Me pregunté yo. Entonces, un momentito. Ahora estoy escribiendo en tiempo real el seno de x. Voy a intentar hacer su gráfica lo mejor posible. Vamos a poner aquí pi, 2pi, 3pi, 4pi, por aquí estaría menos pi medios, bueno, aquí estaría 0, y estos son los ejes x e y. Voy allá, Nuestra escala, o sea, la altura máxima que coge es 1 y en pi medios vale 1. Sí, ya sé que esto lo sabéis todos. Aquí es 3pi medios, ahí vale -1 y luego vuelve a oscilar igual. O sea, es una función periódica de periodo pi, 2pi, perdón. Aquí en esto también ha bajado a -1 en pi medios, en menos pi medios. Vaya, se ve fatal. Este es el punto 5 pi medios. 7 pi medios. Vamos a avanzar un poco más por aquí. Borro un poco. Esto sería 3, 4, 5 pi. Entonces este valor sería 4 son 8 pi medios. Pues este punto es 9 pi medios. ¿Por qué marco estos valores? Esto es muy sencillo, porque en ellos el seno vale 1
en pi medios, en 5 pi medios, en 9 pi medios. El numerador, el pi, le tengo que sumar 4 pi para pasar a 5 pi. A 5 pi le tengo que sumar 4 pi para pasar a 9 pi. Y en estos otros valores que pintaré en verde, pues el seno vale menos 1. Y también se diferencian en... como son medios. Esto sería pi. Pues la diferencia serían 4 pi medios. Claro, van... La diferencia es 2 pi, pero bueno, a mí lo que me interesa es identificar el entero que multiplica el numerador. Entonces, yo volveré sobre esta gráfica porque me interesa mucho ver en qué puntos el seno vale exactamente 1 y en qué puntos vale exactamente menos 1. Regreso a esta página. Aquí es donde estaba, preguntándome si existía el límite de esta sucesión. Claro, yo no estoy muy seguro de si cuando n es entero, pues el logaritmo neperiano de esto pasa exactamente por uno de esos puntos donde vale el seno 1 o vale menos 1. Entonces, lo que intenté es hallar el límite inferior de S de n cuando n tiende a infinito. Siempre existe el límite inferior. Además, esta es una sucesión acotada, por arriba y por abajo. Y el límite superior también existe. Y aquí voy a demostrar que este límite inferior es 1/4 y que el superior son 3/4. Cuando tenga que volver a la figura escrita, lo hago. ¿Cómo hago esto? Bueno, a todo esto, si se llama que una sucesión es oscilante cuando su límite inferior y superior son distintos. O sea, cuando el inferior es menor que el superior. Para simplificar esta demostración de esta proposición 3, voy a definir esta función f de 0 infinito en R, definida por f de x igual a seno del logaritmo neperiano de x más 2. Ahora aquí x es variable real. Bien, desembarazándome de este 1/2 y del 1/4, esta proposición que se refiere a S de n quedará demostrada si pruebo que sustituyendo aquí en f x por n natural, el límite inferior de f de n cuando n tiende a infinito es menos 1 y el límite superior de f de n cuando n tiende a infinito es 1. O sea, si pruebo esto, lo podéis pensar, es fácil, quedará demostrado esta proposición. Perdón, voy a beber agua. Sabemos, esto lo hemos visto en la figura que os he pintado, que para un t real en 0 infinito, el seno de t es 1 si y solo si el t es un número de esta forma. 4k más 1 por pi medios, con k natural. Y que el seno de t es menos 1 si y solo si t es de esta otra forma. 4k menos 1 por pi medios con k. Esto sí que lo vamos a pensar un poco. Escapando. O sea, hemos dicho que seno de t vale 1 si y solo si. Bueno, esto ahora le estamos llamando eje t. Si y solo si el t es de la forma 4k más 1
por pi medios, donde k es igual a 0, 1, 2, etc. A ver, cuando k vale 0, aquí queda 1 por pi medios este. O sea, esta expresión cuando k vale 0 es pi medios. Cuando k vale 1, queda 4 más 1, 5. Es este otro. Cuando k vale 2, pues 2 por 4, 8, más 1, 9 es este. Entonces, esto se está refiriendo a los valores donde el seno vale 1. Bien, regresamos a color negro y vamos a ver los valores donde el seno de t es menos 1. Esto equivale a que t es, 4k, bueno, yo hago esas k's de la vieja escuela, k minúscula, k mayúscula, k minúscula. Bien, por pi medios. Donde k, pues lo mismo, toma los valores 0, 1, 2, etc. Hombre, si k vale 0, aquí queda menos 1, menos pi medios, que es este valor. Se debería excluir aquí en puridad si solo estoy pensando en que los t's pertenecen a 0 infinito. Bien. Pero luego, cuando k vale 1, pues aquí queda 4 menos 1, 3. Es ese punto en verde. Cuando k vale 2, queda 8 menos 1, 7. Es ese punto en verde. O sea que estos valores donde vale menos 1 son esos. Entonces, toda mi cuestión es saber si el logaritmo neperiano de n más 2, si para algunos valores de n este valor coincide con uno de estos números. Si no coincide, pues el seno de eso no estoy seguro de que pueda ser 1 ni menos 1. Hombre, que oscile sí. Y está claro que para muchos naturales este número no está ahí. No está entre estos. Bien, regresamos al PDF. Entonces eso es lo que os acabo de explicar. Bien, pero para probar esto no me hace falta esta cuestión de que este seno valga 1 o menos 1. A ver, para empezar y aclararme un poco, pues, bueno, le he llamado n, pero aquí le he llamado x. Voy a considerar esta ecuación en x. Logaritmo neperiano de x más 2 igual a uno de esos números donde el seno valía, voy para atrás, me voy para adelante, donde valía menos 1, es con el signo menos, mira, lo podemos recordar con esta regla mnemotécnica, y donde vale más 1 es aquí con el signo más. Entonces resuelvo esta ecuación en x. A la solución, bueno, dado un k natural positivo, sea x1 de k la solución de esta ecuación. Como el logaritmo neperiano es una función inyectiva, bueno, biyectiva de 0 infinito en los reales, bueno, existe una solución y es única. Le llamo x1 de k. Y x sub 2 de k le llamo a la solución de esta ecuación en x, donde aquí pongo k más 1. Bien. Por lo tanto, pues es muy fácil aquí, tomando exponenciales, pues me queda que x más 2 es igual a la exponencial de esto, y paso el 2 al otro lado, y me queda que x1 de k es exponencial de k menos 1 por pi medios, menos 2.
Y lo mismo para x sub 2 de k, pues me queda la exponencial de 4k más 1 por pi medios menos 2. Yo sé que para esos valores para estos valores, a los que llamo x1 de k y x sub 2 de k, el valor de f es el seno de eso, pues es menos 1 y más 1. Pero estos valores posiblemente no están entre los valores de esta sucesión. Pero eso no importa, porque lo hago es tomar la función, ahora se llama suelo o piso, en inglés floor function. Es como unos corchetes quitándole los remates de arriba. Para obtener, yo a esto le llamaba siempre la parte entera del número real. Bien, la parte entera está claro que todo el mundo lo sabe. A ver. Parte entera de 5,39. Pues es 5. La parte entera o la función suelo de 5,39 menos... Perdón. 5,39 menos su función suelo es 0,39 y es lo que se llama la parte fraccionaria. O sea que si a x le resto lo que vale la función suelo de x, pues esto que algunos representan x entre corchetes es lo que se llama la parte fraccionaria. Yo pongo atención en que la parte fraccionaria es siempre menor o igual que 1, cosa que voy a utilizar. Regresamos al PDF. Entonces, usando esta función suelo, pues vamos a probar que la sucesión f de, para x sub i 1, 2, o sea, tanto para el caso 1 como para el caso 2. Pues f de x sub i de k menos f de la función suelo, parte entera de x sub i de k, la diferencia de los valores absolutos tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Para qué utilizo esto? Estos valores, cuando i es 1, pues vale menos 1, es constante. Esto es constante cuando i es 1. Y cuando i es 2 también es constante y vale 1. Mientras que estos números de aquí son enteros. Y como son enteros, están entre los valores, por la definición de f, están entre los valores de la función de esta sucesión, de la sucesión f de n, cuando n recorre los naturales. Entonces, el límite inferior, el superior es parecido, el límite inferior es el mínimo de los límites subsecuenciales de S de n. El mínimo de los límites subsecuenciales. Entonces yo ando persiguiendo un límite subsecuencial que tienda a menos 1 de esta sucesión. Y otro límite subsecuencial, el límite superior es el máximo de los valores subsecuenciales que tienda a 1. Sé que os estoy haciendo un poco de lío y me vais a permitir parar un segundo. Continuamos y yo me voy hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y aquí hay un apéndice. Esta hoja era la 20 de 20 y aquí hay un apéndice de 5 hojas donde he puesto notación, la función suelo o piso es lo que os he dicho y otras cosas más simples, y he preparado esto por si acaso alguien no conoce fuentes de esto. Esto trata sobre los límites subsecuenciales de una sucesión de números reales.
Definición, sea a sub n desde n igual a 0 a infinito, o si preferís empecéis en 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Una subsucesión de esta sucesión es una sucesión de esta forma: a sub n sub k, k desde 0 hasta infinito, donde n sub 0 es menor que n sub 1, menor que n sub 2, menor que puntos, menor que n sub k, menor que puntos. Esta es una sucesión estrictamente creciente de números naturales. Entonces, se dice que el número real L es un límite subsecuencial. Otros, Quinchín, por ejemplo, le llama límite parcial. Tiene otros nombres. O punto límite, o en el choque de topología es un valor de adherencia de esta sucesión. Bueno, es un límite subsecuencial. Si existe una subsucesión a su n sub k de esta sucesión que converge a L cuando k tiende a infinito. Bien. Entonces, en estas referencias de Quinchín o del libro de Nathanson, Quinchín es un librito precioso titulado Eight Lectures on Mathematical Analysis. Este libro es pequeñito y está muy bien escrito, buscando añadir conceptos para personas que han estudiado ingeniería o economía y que necesitan entrar más a fondo en una serie de cuestiones de análisis matemático o de cálculo infinitesimal. Y el Nathanson pues es un libro inmerso en la escuela soviética de principios del siglo XX, que en teoría de funciones de variable real pues fue una cosa impresionante. Pues en el volumen 2 también tenéis en las páginas estas, y donde tenéis la página 36. Quinchín pone dos propiedades que demuestra la 1 y la 2. La 1 dice: el conjunto de los límites subsecuenciales de una sucesión. Él lo pone más general, yo la pongo acotada, o sea, tanto por arriba como por abajo. Una sucesión acotada de números reales a su n es un conjunto cerrado en el sentido topológico. Bien, y una propiedad que Quinchín llama propiedad 2 en la página 36 y Nathanson están en esas páginas. Si este conjunto de límites subsecuenciales le llamamos L mayúscula, si L es el conjunto de límites subsecuenciales de una sucesión acotada de números reales a su n desde 0 a infinito, entonces el límite inferior de a sub n y el límite superior de a sub n cuando n tiende a infinito son el mínimo y el máximo de L respectivamente. Mirad, este conjunto, el de los límites subsecuenciales, es cerrado. Y como la sucesión es acotada, es acotado. Por ser cerrado y acotado es compacto. Y entonces, un conjunto que es compacto en los números reales, pues tiene mínimo y máximo. O sea que el ínfimo de L le pertenece, es un mínimo. Y el supremo o extremo superior de L le pertenece, es el máximo. Bien, pues con estos ingredientes son con los que estoy trabajando. Esto me dará una subsucesión me dará dos, una para i igual a 1 y otra para i igual a 2. Me dará dos subsucesiones que una tenderá al valor menos 1 y otra tenderá al valor más 1. O sea que nos vamos a centrar en por qué esta diferencia en valor absoluto tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Estamos en la hoja 9, avanzamos a la página 10. Bien. Esta proposición 3 la hemos empezado a demostrar aquí, página 1, página 2 de la demostración. Fijemos si en el 1, 2, o sea, o es el 1 o es el 2. Es obvio que estos dos números tienden a infinito cuando k tiende a infinito. Bueno, vamos a ver, la exponencial de x tiende a infinito con x, pues esto tiende a infinito. Y lo mismo esta de aquí.
Y el x, la parte entera, pues si este número real tiende a infinito, pues su parte entera también. O su función suelo. Los valores de su función suelo. Para todo k de n, k mayor que 0 por el teorema de valor medio, bueno, lo tenéis ahí en el Rudin. Esta es una edición en castellano, la que yo estudié, pero lo podéis encontrar también en inglés. En el capítulo 5, el teorema 5.10. Perdón, por estos... Pues tenemos que lo que vale f en este punto menos lo que vale en este, que está por debajo, es igual. Existe un punto intermedio, lo voy a llamar x sub i k, en el intervalo abierto de extremos función suelo de x sub i de k, x sub i de k, que está en ese intervalo abierto, donde esto es igual a lo que vale la derivada de esta función f de x por los extremos. O sea, la fórmula que se conoce es... Perdón, no me resisto a escribir esto. El teorema de valor medio... Hay bastantes teoremas en matemáticas que se llaman de valor medio. Pero bueno. El más popular es este. Dice lo siguiente: si tengo un intervalo AB y una función definida I, y que es continua en el cerrado y que es derivable o diferenciable, dicen otros, en el abierto, entonces existe un punto intermedio, vamos a llamarle psi. Esta letra griega se pronuncia psi y corresponde a la X latina. Existe un punto intermedio en AB tal que, con las condiciones que he dicho, f de B menos f de A igual a f' de psi por B menos A. Símbolo de existe. Ahí está, un poco mejor escrito. De hecho, yo busqué en internet y hay un puente en Pekín, un paso elevado sobre una carretera, una calle, y en color rojo encima del puente está esta expresión. Claro, no me extraña que progresen. Beijing. Bueno, pues este es el teorema que emplearemos aquí. La función f de x, ¿dónde estás? Es esta. Su derivada, la derivada del seno es el coseno del logaritmo neperiano de x más 2 por la regla de la cadena por la derivada del logaritmo neperiano de x más 2, que es 1 partido por x más 2. Me estoy liando, ¿eh? Ah, sí. Creía que aquí ponía otra cosa. Creía que ponía x. Vale, pues esta es la derivada. Entonces se sigue que esta diferencia, tras la que andamos buscando, f de x y de k, y aquí de su parte entera, de su suelo, es igual a f' en ese punto intermedio, o sea, coseno del logaritmo neperiano de psi sub i sub k más 2 partido por esa misma expresión, por el b menos a, o sea, por x sub i de k menos el suelo de x sub i de k. Entonces se tiene que el valor absoluto de esto es igual al valor absoluto de esta cantidad, valor absoluto de un producto de valores absolutos. El valor absoluto de coseno de algo pues es menor o igual que 1. Y este psi sub i sub k de 2, ¿dónde está? Pues resulta que está en este intervalo. O sea que el psi sub i sub k es mayor que este suelo, que es que suelo de x sub i sub k. Si le sumo 2, también será mayor. Pues por ser mayor, si invierto esos números, esto es menor o igual. O sea que todo esto de aquí es menor o igual que esta cantidad. Y esto
El valor absoluto de esto hemos quedado que esto es la parte fraccionaria. ¿Recordáis? Si esto era 5,39 y esto era 5, pues la parte fraccionaria era 0,39. O sea, esto siempre menor o igual que 1. Pues por lo tanto esta diferencia en valor absoluto es menor o igual que esta cantidad. Y obviamente como la parte entera o el suelo de x y de k tiende a infinito, cuando k tiende a infinito, pues esta diferencia tiende a 0. Demostrado. Por 5 y 6, 5 y 6 no son más que las aseveraciones de que como estos x y de k, x 2 de k son soluciones de esas ecuaciones de arriba, pues lo que vale la f ahí es igual a menos 1 y a 1. Claro, porque si esto es uno de esos números, pues es menos 1 y 1. Entonces, cuando los unos responden a cuando es menos 1 y los dos a cuando es 1, pues sustituyendo aquí esto por su valor para todo k, que es menos 1, 1, pues cuando k tiende a infinito estas cosas son ciertas. Luego hemos demostrado que la sucesión f de n, desde n igual a 0 hasta infinito, tiene estas dos sucesiones que son convergentes. Claro, los n sub k de antes, que eran una sucesión de naturaleza estrictamente creciente, pues son estos suelos cuando k, que es estrictamente creciente también esta sucesión de enteros. Y lo mismo esta. Entonces me encuentro con dos subsucesiones de esta sucesión y que tienen límites menos 1 y 1. Luego estos son límites subsecuenciales de aquí. Y a la hora de hablar del límite inferior de esta sucesión f de n, pues acudo a la proposición 8. Y ese límite inferior es el mínimo de los límites subsecuenciales y el superior el máximo. Regreso. Y como f de n es una sucesión que es seno de logaritmo neperiano de n más 2, como está siempre acotada entre menos 1 y 1, pues es seguro que los límites subsecuenciales no pueden bajar de menos 1. O sea que el mínimo pues es este, el menos 1, y el máximo es el 1. Luego esos son los límites superior e inferior, y esto equivale a lo que queríamos demostrar. Fin de la demostración. Lo que queríamos demostrar es que para S de n su límite inferior y superior eran distintos. De hecho, 1/4 y 3/4, porque equivalía a probar esto. Luego, esta sucesión no tiene límite. Bien, pues el encontrar una solución de aquí sin límite se va a apoyar en que esta sucesión no tiene límite. Y es tan fuerte, fijaos que ADN y BDN están definidas en términos del seno del logaritmo neperiano de n más 2. Y pone n más 3, pero es este valor en 1 más. Entonces, ese carácter oscilante que tienen los coeficientes de la matriz BDN se lo transmiten a alguna de las soluciones. Eso es lo que probó Pituk y yo os quiero mostrar. Bien, entonces hacemos... Bien, continuamos. Estábamos en mostrar un contraejemplo de Mihaly y Pituk para el caso 4, en que los límites de ADN alfa vale 1 y el límite de BDN, que llamábamos también beta, vale 0. Entonces, este es el teorema de Pituk, en que para estas dos sucesiones dadas aquí, en términos del seno y el logaritmo neperiano, pues existe una solución de este problema de recurrencias con condiciones iniciales, el vector x de 0 igual al vector columna formado por
S de 0, S de 0 es poner aquí en vez de n0, 0 la segunda componente y la tercera 1 menos S de 0. Pues bien, esa solución concreta no tiene límite cuando n tiende a infinito, siendo B de n la matriz de siempre que se construye con ADN y B de n. Bien, pues habíamos empezado a probar que esta sucesión no tiene límite, viendo que sus límites inferior y superior no eran iguales. Y de hecho eran estas cantidades. Entonces habíamos llegado hasta aquí. Ahora vamos en la página 12. Volvemos a poner aquí nuestra sucesión estrella. S de n igual a 1/2 más 1/4 del seno del logaritmo neperiano de n más 2, donde n recorre los naturales. Entonces, Pituk me envió un artículo en el que estaba demostrado el teorema, no hay más teorema que el 2, a través de dos proposiciones. Esta proposición 4, avanzamos, y esta proposición 5. En la 4, lo que dice es muy breve, lo voy a comentar antes de pasar a demostrarla. Luego, antes de pasar a demostrar la 4, explicaré el enunciado de la proposición 5. Sea C de los naturales en el intervalo abierto 0, 1 y D de la aplicación de los naturales en 0, 1 definidas por, primero de Dn, definida como S de n más 1 menos n más 1 partido por n más 2 por S de n, para todo n natural. Y después en función de la D en función de S, y luego la C en función de D. Y C de n igual, bueno, esto me he dejado aquí de poner los dos puntos de definición, perdonad, igual a 1 partido por n más 2 menos d de n. Entonces se pueden demostrar las siguientes cosas: que c de n y d de n están aquí, son positivos y menores que 1, lo cual se deducirá de esta también de esta desigualdad. El límite de c de n es 0 y el límite de d de n es 0. Está claro que si el límite de d de n es 0, entonces el de c de n también. Y algo más. Estas dos sucesiones cumplen algo más. Y son tales que esta recurrencia I de n más 1 igual m de n por I de n, donde m de n es esta matriz, 2 por 2, primera fila 1 menos c de n, d de n, segunda fila c de n, 1 menos d de n, por lo tanto m es una aplicación de los naturales en las matrices reales cuadradas de segundo orden. Pues la recurrencia esta, donde m está definida así, tiene una solución no negativa que no tiene límite cuando n tiende a infinito. Esta es la clave de toda la construcción. Y antes de demostrarla, estamos en la hoja 13, vamos para adelante, 14, 15, 16. Veamos la proposición con la que Pituk remataba la demostración. Existen A y B aplicaciones de los naturales en 0, 1 para las tales que tienen límite, y el de A de n cuando n tiende a infinito es 1 y el de B de n es 0. Tales que esta recurrencia x de n más 1 igual a b de n por x de n, siendo b de n la dada en 2. Entonces tenemos que volver a la página a esta página, a la 17, pues esta recurrencia tiene una solución no negativa que no tiene límite cuando n tiende a infinito. Evidentemente se apoya en la proposición 4, en que esta tiene una solución que no tiene límite.
se apoya en ella. Y de hecho, enseguida de comenzar la demostración de esta proposición 5, nos va a decir cómo obtiene A de n y B de n. Las define así. 1 menos c de n menos d de n partido por 1 menos d de n. El d de n nunca llega a valer 1, está entre 0 y 1, pero no llega. Y b de n la d de n. Y ya con ellas y lo que ha definido de d de n, pues llega a la conclusión. Bien, entonces volvamos sobre nuestros pasos y vamos a continuar desde aquí, página a página. O sea que d de n la definimos como s de n más 1 menos n más 1 partido por n más 2 por s de n. Esto es casi la diferencia primera de s de n, salvo que esta fracción no tendría que estar para hablar de la diferencia primera. Pero cuando n sea muy grande, pues está claro que d minúscula de n y la diferencia primera pues serán parecidas. Bien, pues estas funciones de dn y cdn definidas así con estas propiedades, definidas no, o sea, estas son las hipótesis, aquí se acaban y las tesis empiezan aquí. O sea, de las que se puede demostrar esto y se puede demostrar que esta recurrencia tiene una solución no negativa, que no negativa es que las dos componentes y sub 1 y sub 2 minúsculas de n son mayores o iguales que 0, pues que no tiene límite cuando n tiende a infinito. Demostración. Comprende varias páginas. Página 1. Recordemos otra vez quién es S de n y definamos la diferencia que os decía. Delta de n, delta mayúscula, igual, por definición, a s de n más 1 menos s de n. Esto es muy conocido. Entonces, por el teorema de valor medio, tenemos que delta de n, que es esta diferencia es poner aquí n más 1, con lo cual aparecerá el logaritmo neperiano de n más 3, y luego poner n, con lo cual aparecerá el logaritmo neperiano de n más 2. El 1 medio que aparece en s de n más 1 y aquí restando, pues desaparecen y queda un cuarto que se puede sacar factor común de seno del logaritmo neperiano de n más 3 menos el seno del logaritmo neperiano de n más 2. Aplicando el teorema de valor medio a la función de x, un cuarto de seno del logaritmo neperiano de x, pues existe un punto intermedio psi sub n en el intervalo abierto n más 2, n más 3, se entiende que esto hemos fijado n mientras hacemos esto, tal que esta diferencia, o sea, lo que vale esa función, un cuarto de seno del logaritmo neperiano de n, de x, perdón, en n más 3 y lo que vale en n más 2, esa diferencia es igual a la derivada en un punto intermedio por la diferencia de extremos, pero n más 3 menos n más 2 es 1, por eso aquí no aparece. Y la derivada del seno del logaritmo de x pues es coseno del logaritmo por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Pues eso en el punto intermedio psi sub n nos lo da el teorema de valor medio, la existencia de este psi sub n. Por lo tanto, el valor absoluto de esta delta de n pues es igual al valor absoluto de esto, y es el coseno, el valor absoluto de un coseno es siempre menor o igual que 1, pero como el psi sub n está estrictamente aquí, o sea es mayor estricto que n más 2, pues ese psi sub n, 1 partido por psi sub n, es menor, lo contrario, si este es mayor que n más 2, pues este 1 partido por él es menor que 1 partido por n más 2. Y eso, pues para todo n. Pues esto implica que una cosa sobre d de n. D de n por definición era s de n más 1 menos n más 1 partido por n más 2 por s de n. Aquí, haciendo algunas cuentas, se puede ver
que es igual a delta de n más 1 partido por n más 2 por s de n. No las voy a hacer, pero sí voy a indicar un poco. Delta de n saca a relucir s de n más 1, vale. También menos s de n. Entonces, si tenemos s de n y menos s de n, pues tenemos n más 2. Nada, porque me he despistado y no le he dado al interruptor. Bien, repito, delta de n es por definición s de n más 1 menos s de n. Y d de n por definición es s de n más 1 menos n más 1 partido por n más 2 por s de n. En esta expresión sumo y resto s de n. O sea que entonces queda s de n más 1 menos s de n más s de n. Estos son los invitados. Menos n más 1 partido por n más 2 por s de n. Esta diferencia es delta de n y este s de n lo escribo como n más 2 partido por n más 2 por s de n menos esto que está aquí. N más 1 partido por n más 2 por s de n. Igual a delta de n, y ahora aquí saco como un denominador n más 2 y también de factor común s de n, y me quedan los numeradores n más 2 menos n menos 1. Entonces n menos n se van y 2 menos 1 es 1, y esto es el resultado que os decía. Minimizo esto y estábamos aquí, que d de n era igual a esto. Ahora bien, el valor absoluto de delta de n es menor que 1 partido por 4n más 2. Claro. Cualquier número es menor que su valor absoluto, menor o igual. Entonces esto es menor o igual que ese, que es menor estricto que este. Y a su vez hemos quedado que el s de n está entre 1/4 y 3/4. O sea, lo máximo que puede valer s de n son 3/4. Entonces aquí tenemos el 4 multiplicando a n más 2, o sea que es el denominador, y la suma me quedaría 3 más 1, 4, el 4 se va. Con lo cual este d de n es menor que esta cantidad, que evidentemente tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Ahí tenemos demostrado, aunque no lo he escrito, esto, el 13. Y por otra parte, como aquí hay un menor estricto, pues 1 partido por n más 2 menos d de n es mayor que 0. Bueno, esto me imagino que es para hacer algo después. Seguimos. Página 2 de la demostración. Hemos definido c mediante esta fórmula. Lo recuerdo que estaba definido aquí. Entonces, por 17, espero que no esté muy lejos, 17 es esta desigualdad. A ver, tenemos que d de n, que hemos quedado que era igual a delta de n más 1 partido por n más 2 por s de n, es mayor o igual que esta cantidad. Esto solamente radica en que cualquier número, en este caso delta de n, es mayor o igual que menos su valor absoluto. Bueno, en esto yo suelo dar una explicación. 4. Si a es un número real mayor o igual que 0, pues se tiene que el valor absoluto de un número real es menor o igual que a si, solo si, el x está entre menos a y más a. Vale, entonces para cualquier x real se tiene lo siguiente.
valor absoluto de x igual a valor absoluto de x. Diréis, pues vaya tontería. Pues sí. Por lo tanto, el valor absoluto de x, como es igual, es menor o igual. Y haciéndole a esto jugar el papel que juega a, pues se tendrá que... No sé muy bien en qué color estamos. Que este x estará entre s menos a y s más a. Vale, pues yo lo que quería era esta desigualdad. O si queréis, yo la necesito así. Y de hecho la necesito para delta de n. Valor absoluto. Bien, pues volviendo al PDF. Control L. Como delta de n es mayor o igual que menos el valor absoluto de delta de n, pues se tiene esta desigualdad. Y entonces hemos quedado que S de n el 1/4. Ah, claro. El valor de esta función oscila entre 1/4 y 3/4. De hecho, cuando el seno sea menos 1, pues aquí quedarán un medio, o sea, 2/4 menos 1/4. 2/4 menos 1/4 es 1/4. O sea, la S de n siempre sus valores están entre 1/4 y 3/4. Por lo tanto, como S de n es mayor o igual que 1/4, pues se sigue esta desigualdad. Y esto es mayor que 0, claro, por 17. Es que hemos demostrado que el valor absoluto de delta de n es menor que 1/4, que 1 partido por 4 por n más 2. Por lo tanto, esto es más pequeño que eso y estrictamente, por lo tanto, esto es mayor que 0. Entonces hemos probado la positividad de dn. Dn para todo n es mayor que 0. Y por otra parte hemos demostrado que era menor que 1 partido por n más 2. Luego dn es seguro que está entre 0 y 1. Y además esta desigualdad junto con esta otra implica que el límite de dn cuando n tiende a infinito es 0. Por lo tanto, como cdn está definida así y ddn tiende a 0, pues el cdn también tiende a 0. Y no solo eso, sino que pasando el ddn aquí, pues tenemos que cdn más ddn pues es igual a 1 partido por n más 2, que evidentemente es menor que 1, que es esta desigualdad aquí anunciada, 11. Entonces, sé ahí la solución de la recurrencia 14 que satisface estas condiciones iniciales. Ahora os enseño la recurrencia 14. Y de 0, la recurrencia 14 tiene dos componentes la solución, es esta, con estas cdn y ddn. Entonces las condiciones iniciales son i sub 1 de 0 y sub 2 de 0. Entonces ese vector columna viene dado así. S de 0, nuestra S de siempre, de n en 0, 1 menos S de 0, traspuesto para que esté en columna. Bien, probaremos por inducción que la primera componente de esa solución, la que satisface estas condiciones iniciales, coincide con la sucesión S de n, para todo n. Y eso lo vamos a probar por inducción sobre n. Ya sabéis, hay que probarlo para un primer valor de n y si es cierto para un n genérico, demostrar que es cierto para el n más 1.
Bien, entonces, para n igual a 0, pues ya lo tenemos aquí, porque ese de 0 por definición es I sub 1 de 0. Eso lo diré en la hoja siguiente o no. Sí, aquí. I sub 1 de 0 igual a S de 0 por definición de la I. Hemos visto una proposición al principio que decía que en una recurrencia si B de n era una matriz estocástica, es estocástica por columnas, se tiene que la suma de sus componentes es constante en la solución, cualquier solución. Eso lo vimos al principio del todo. Entonces, nuestra MDK, nuestra MDN es estocástica por columnas, porque estos números son mayores que 0 todos y la suma de las columnas es 1. Por lo tanto, en cualquier recurrencia, la solución de esa recurrencia de una matriz, cuando la matriz es estocástica por columnas para todo K, pues I sub 1 de K más I sub 2 de K, he cambiado del K al N por comodidad. Pues es lo mismo que lo que valían en 0, pero lo que valen en 0 es estas dos cantidades que suman 1. Pues 1. Bien, entonces, queremos demostrar por inducción esta igualdad. I sub 1 de n igual a S de n. Para 0 ya lo tenemos. O sea, 19 es esta igualdad. Pues es cierta para n igual a 0. Supongamos por inducción que esa igualdad es válida para algún n. Usando 14, que es la ecuación de recurrencias, y 18 es esta suma, pues tenemos lo siguiente. I sub 1 de n más 1, esto viene de la recurrencia. Es 1 menos c de n por I sub 1 de n más d de n por I sub 2 de n. Eso es de la primera ecuación de la recurrencia. Aquí esta igualdad que ha desaparecido la I sub 2 es porque siempre el I sub 2 es igual a 1 menos el I sub 1. O sea, I sub 2 de n igual a 1 menos I sub 1 de n. I sub 2 de n igual a 1 menos I sub 1 de n. Y esto vemos que I sub 1 de n se puede sacar factor común de 1 menos c de n menos d de n. Y me queda solo en pie d de n. Entonces, como estamos suponiendo por hipótesis que I sub 1 de n es igual a S de n, pues esto es igual a 1 menos c de n menos d de n por S de n más d de n. Y aquí es donde interviene 18, porque esta suma es 1 menos 1 partido por n más 2. O sea, aquí tenemos este 1 que queda ahí, y luego menos c de n menos d de n, pues es sacando factor común el menos, entre paréntesis c de n más d de n, que eso es exactamente igual a 1 partido por n más 2. Y aquí, teniendo en cuenta la definición de d de n, la definición de d de n era S de n más 1 menos 1 partido por n más 1 partido por n más 2 de S de n. Entonces, haciendo aquí una cuentica, esto me da n más 2 menos 1, o sea, n más 1 partido por n más 2 por S de n. Y en el d de n, pues está el S de n más 1 y está este término restando. Pues esto da S de n más 1. Siendo esta igualdad una consecuencia de 9. Estamos en la página 16. Pues este enlace debe estar errado. Ah, no. Es lo que os he estado comentando de palabras. Bien, hasta aquí hemos llegado.
Así pues 19, o sea, esta igualdad es cierta, o sea, si vale para I sub n igual a S de n, pues hemos probado que vale para n más 1. Hemos probado que I sub 1 de n más 1 es igual a S de n más 1. Entonces, por inducción, pues hemos probado que es cierta para todo n. Entonces, I sub 1 de n es S de n, que recordamos una vez más, es 1/2 más 1/4 por el seno del logaritmo neperiano de n más 2. Por la proposición 3, por aquella que hemos probado que los límites inferior y superior de S de n eran 1/4 y 3/4, pues I sub 1, que es S, no tiene límite cuando n tiende a infinito. Y si una de las dos componentes de este vector I de n no tiene límite, pues tampoco tiene límite la función vectorial I de n. Pues demostró la proposición 3. Sigamos a Pitud. El teorema 2 es el grande del principio, pues invalida la convergencia general de x de n en el caso 4. El caso 4 es cuando cuando alfa valía 1 y beta valía 0. Debemos estar por la hoja 17. Perdonad que tomo agua. Entonces, Pitud probó el teorema poniéndolo de esta forma. Existen A y B aplicaciones de los naturales en intervalo cerrado, abierto 0,1, tales que el límite de AdN es 1 y el de BdN es 0 cuando n tiende a infinito, y tales que esta recurrencia x de n más 1 igual a bdn por x de n, la bdn es la de siempre, esta, en función de A minúscula y B minúscula. Volvemos a la hoja 17. Pues tiene una solución no negativa que no tiene límite cuando n tiende a infinito. Bien, vamos con la demostración. De acuerdo con la proposición anterior, la 4, podemos elegir sucesiones positivas C y D, ya sabéis las que hemos usado, con las propiedades que el límite de C es 0, el de D es 0, están entre 0 y 1 y su suma es 1 partido por n más 2. Esas son todas estas. Tales que, pues, la recurrencia para no referirla la ponemos otra vez más a la vista, pero en vez de poner aquí, he abreviado esto como y de n o y de n, y de n más 1 o y de n más 1, pues pongo sus dos componentes, y sub 1 y sub 2 de n y de n más 1, y esta es la matriz que hemos llamado m de n. Pues hemos probado en esa proposición que esta recurrencia tiene una solución no negativa, llamemos a sus componentes y sub 1 y sub 2 de n, que no tiene límite cuando n tiende a infinito. Recordar que era la que cumplía las condiciones iniciales, que i de 0 era s de 0, y 1 menos s de 0 y traspuesta. Bien, pues esta solución la arrastramos. Definamos AdN igual a 1 menos CdN menos DdN partido por 1 menos DdN. ¿Es esa la A que has puesto en el teorema 2? Sí, ya diré por qué. Y definamos BdN como DdN. De modo que, aquí haciendo cuentas, pues me queda este 1 menos AdN lo paso a multiplicar, 1 menos DdN lo paso multiplicando AdN. Y entonces me queda que eso es igual a 1 menos CdN menos DdN. Paso el DdN al otro lado, aquí, y me queda que 1 menos CdN es igual a 1 menos DdN por AdN más DdN. Hemos llamado al DdN, le hemos llamado B. Entonces estaría aquí, a ver, AdN por 1 es este, AdN por menos DdN es esto, menos AdN por BdN, y hay otro BdN que da lugar a ese 1. Bien, y el CdN, como el CdN es ¿qué?
Supongo que lo tengo aquí a la vista. Efectivamente, paso el CDN para allí y esto lo traigo para allá. Y me quedará 1 menos ADN menos BDN por 1 menos ADN. Saco 1 menos ADN factor común de 1 menos BDN. Pues hemos deducido esta igualdad para todo n. Claramente, pues el A va de 0 de los naturales a 0, 1. Esto ya se ve que el denominador es más grande que el numerador y que están entre 0 y 1. Y el BDN, pues es el de DN, ya hemos probado que están entre 0 y 1. Y el límite de ADN, pues es el límite de esta expresión. Como C y D tienden a 0, pues es 1 partido por 1, 1. Y el límite de DN ya hemos quedado que era 0. Consideremos ahora la solución de 3x, un vector en columna de 3 componentes, x1 de n, x2 de n, x3 de n, traspuesto, que satisface estas condiciones iniciales. O sea, 3 es esta. Y nos vamos a la hoja 19, perdón por estos mareos. Que satisface que el x1 de 0 es el x1 de 0. O sea, os recuerdo, s de 0. Que el x2 de 0 es 0. Y que el x3 de 0 es y2 de 0. Os recuerdo, 1 menos s de 0. Entonces, en estas ecuaciones, las de partida, se ve que la suma, la suma de x1 más x2 más x3 es constante. Eso es la primera proposición que vimos. Entonces aquí de algún modo se puede hacer jugar un papel a dos sucesiones, a la suma esta y al x3 de n. De hecho, si conozco la suma de x1 y x2, sé que el x3 de n es la suma esa constante menos esto. Entonces, basándose en esa idea, llamemos z de n a este vector de dos componentes, y donde z es 1 de n lo definimos como la suma de x1 de n y x2 de n de esa solución. Y z sub 2 de n le llamamos al x3 de n. Entonces la recurrencia 3 está escrita una vez más aquí, y entonces vamos a ver que esto me da lugar a que la z satisface otra recurrencia, que no sé si la vamos a ver aquí. Voy a escapar porque tapa esto. Vamos a sumar aquí las dos primeras ecuaciones, x1 de n más 1 y x2 de n más 1. Esa suma le llamamos z sub 1 de n más 1. Sacamos aquí x1 factor común y lo que me queda es por la suma de x1 más x2, a las que llamo z sub 1 de n. Me queda esto al sumar, aquí no hay x3, pero aquí sí, más b de n por x sub 3, pero al x sub 3 de n le llamo z sub 2 de n. Vale, se me escape. Bien, el BDN hemos definido como DDN. Entonces esta igualdad está claro. Y ahora esto de aquí es 1 menos CDN. Estará aquí exactamente. 1 menos CDN es ADN más BDN por el corchete 1 menos ADN. Está ahí. Esto es igual a 1 menos CDN. Y el x sub 3 de n le hemos llamado z sub 2 de n, pues z sub 2 de n más 1 igual a todo esto. Esto se puede sacar aquí factor común 1 menos bdn por 1 menos adn, factor común de x sub 1 de n más x sub 2 de n, al quien hemos llamado z sub 1 de n, más esto que hay aquí, 1 menos bdn por x sub 3 de n, pero x sub 3 de n le hemos llamado z sub 2 de n. Luego me queda este producto, que me imagino que lo tenemos en alguna cosa de estas. Exactamente ese producto es CDN por 22. Y me queda 1 menos BDN, pero BDN lo hemos definido como DDN por ZDN. Entonces, si el X es una solución de la recurrencia 3, o sea, de esta, el Z1DN, Z2DN es una solución de esta recurrencia.
pero esta recurrencia es la recurrencia que satisface la y. 1 menos cdn, aquí ddn, aquí cdn, aquí 1 menos ddn. Por lo tanto, z es una solución de 14. 14 es, pues, esta. Entonces, ¿y en 0 qué vale? Pues en 0 vale, a ver, esto en 0, hay que usar las definiciones, pues es x1 de 0 más x2 de 0, o sea, es x1 de 0 más 0. O sea, z es 1 de 0 es x1 de 0. Y z sub 2 de 0 es x sub 3 de 0, o sea, y sub 2 de 0. O sea, que la z y la y de 0 tienen el 0 el mismo valor, se satisfacen las mismas condiciones iniciales. Por lo tanto, son la solución es única de un problema de condiciones iniciales o problema de Cauchy. Por lo tanto, zdn es nuestra idn para todo n, y usando eso, pues tenemos que y1 de n es igual a z1 de n. z1 de n le habíamos llamado a esta suma, x1 de n más x sub 2 de n. E y sub 2 de n es igual a z sub 2 de n, que habíamos llamado z sub 2 de n, x sub 3 de n, para todo n. Conclusión, que la x no puede tener límite. Porque si cuando n era infinito x tuviera límite, pues tendrían límite las sucesiones x1 de n, x sub 2 de n, x sub 3 de n, cada una el suyo. Pero claro, eso está dicho aquí, pues eso implicaría que si x1 y x sub 2 tenían límite, su suma también, y esta y sub n tendría límite, y esta x sub 3, pero bueno, ya hemos probado que esta y sub n de n es s de n, no tiene límite. Pues esto concluye la demostración del teorema. Podéis decirme sí, pero ¿y las sucesiones que has puesto al principio? ¿Estas de dónde salen? Ya, bueno, yo tengo mi edad, entonces recurro a Maple, suelo decir ya. Bien, entonces no os quiero marear, he preparado aquí, meto la sucesión S como una aplicación. Para los que no sabéis Maple, olvidaros, es la aplicación que envía n a 1/2 más 1/4 por el seno, en inglés sin, del logaritmo neperiano de n más 2. Lo calculo S de 0, pues me da, pone aquí 0, me da eso. Si me lo digo que lo evalúe en coma flotante, pues me dice que es el número 0, 65, 97, etc. Defino la D como la que envía n a S de n más 1 menos n más 1 partido por n más 2 por S de n. La tengo ahí, le pregunto cuánto vale en 0, pues me dice eso. Le pido que me haga la gráfica de d de n. Aquí usará la n como variable real. Y parece que tiende a 0. La c de n la definimos como 1 partido por n más 2 menos d de n. La b de n se define como la d de n, ¿vale? La a de n como 1 menos c de n menos d de n partido por 1 menos c de n. A ver, esto está bien, pero esta es la definición que hemos dado. Esto es porque he hecho algunas cuentas y tenía que recuperar la variable n. Y le pido que me simplifique a dn. Y me encuentro con esto. A ver, tenemos 4 por n más 1 aquí. Y en el denominador tenemos una cosa muy larga, pero que se puede abreviar. Seno de logaritmo neperiano de n más 3, está ahí, está también aquí. Multiplicado por n. Y aquí multiplicado por 2. Pues saco factor común esa cantidad de n más 2. Y el seno del logaritmo neperiano de n más 2, he dicho, no sé lo que he dicho, pero debéis decir logaritmo neperiano de n más 3. Pues también lo tenemos aquí. Podemos sacar el factor común de n más 1 con signo menos, o sea, menos n más 1. Y aquí más 4n por 6n. Entonces, pues eso es. Así lo he hecho. Ojo, podría hacer las cuentas, Simplemente que os digo sinceramente, como el BDN lo hemos definido como DDN y nos encontramos pues con lo mismo que teníamos antes en el denominador, pero ahora está danzando en el numerador. Está el seno del logaritmo neperiano de 3 por n por 2, luego sale el n más 2. Está el seno del logaritmo neperiano de n más 2
aquí y aquí, y partido por 4n por 8. Bueno, el caso es que alguna otra cosa más que he hecho. Bueno, le he pedido el límite de b de n cuando n tiende a infinito y me contesta algo que no me ha satisfecho, como que está entre menos un medio y un medio. Debe ser 0. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues lo he escrito a pedales. Si b de n es todo esto que está aquí, bueno, me estoy poniendo muy embrollado. Entonces, haciéndolo así, pues me da que el límite de b de n es 0. No obstante, pues yo como no me fío, pues le he dicho que me calcule, vamos a hacerlo con b de n, que me calcule b de n para n desde 0 hasta 10.000 y que vaya de 1000 en 1000, o sea que esto es lo que vale en 0, en 1000, en 2000, etcétera, 10 veces. Y me da que tiende a 0. Ya sé que no es una demostración, pero me vale. Y vamos a ver qué pasa con la ADN. Esa tiende a 0,999, o sea, hacia 1. Bueno, vale. Pues volviendo aquí, estamos terminando. Eso siempre suele ser una amenaza. No es. Entonces os dije que puse un apéndice matemático en el que era para definir los límites subsecuenciales y dar estas dos propiedades muy importantes y citaros referencias donde están demostradas. Las referencias son estas y todas las he comentado, y luego tengo que hacer un agradecimiento. Esto lo he escrito yo, que agradezco de todo corazón la inestimable ayuda del profesor Mihaly Pituk, que está en la Universidad de Pannonia, una ciudad que se llama Veszprém, en Hungría. Yo le envié un correo electrónico solicitando ayuda y él me respondió de inmediato. Y pocos días después intercambiamos algunos otros mensajes, muy pocos. Me envió un artículo con los contraejemplos a mis conjeturas. Me envió más contraejemplos, pero pues nada, muchísimas gracias y esto es todo. También muchísimas gracias a los que hayáis escuchado el vídeo, si habéis llegado hasta aquí vivos. Adiós.